Del Evangelio según San Lucas. Al 6.º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente. Ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6.º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios». Dijo María: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel, dejándola, se fue. Acabamos de escuchar el relato de la Anunciación y en él vemos a María escuchando a un ángel. María es ante todo siempre una mujer abierta a la escucha. Y esto es muy importante porque cualquier tipo de relación, con quien sea y del tipo que sea, requiere escucha. Hay veces que la gente se queja, ¿no?, de que no encuentra a Dios, de que no entiende a Dios, de que no sabe qué quiere Dios de ellos, de su vida. Y el paso previo, la primera pregunta que hay que hacerles cuando vienen con esta queja o con esta reclamación es: ¿pero tú te detienes a escuchar a Dios? ¿Tú le escuchas? ¿Permaneces abierto para intentar comprender, intuir, escuchar lo que Dios tiene que decirte? María nos enseña cómo dar paso en nuestra vida a la entrada de la luz. Ella deja espacio a la luz porque sabe crear en su corazón y en su vida un oasis de escucha. Dice Meister Eckhart que la meta más alta a la que se puede llegar en la vida es permanecer en silencio y dejar que Dios hable y actúe interiormente. Y Dios se nos va acercando continuamente, día a día, en mil vicisitudes y circunstancias, como en una anunciación. Se acerca a cada uno de nosotros y nos dice: «Alégrate, estoy yo aquí contigo y quiero hacer cosas grandes en tu vida». Pero si cuando Él intenta acercarse no estamos atentos, no estamos abiertos a la escucha, difícilmente vamos a poder percibir, captar el mensaje y el saludo de Dios, que siempre es: «Alégrate, yo estoy aquí contigo, dispuesto a actuar en tu vida». Nos perdemos muchas veces ese saludo gozoso de Dios porque no estamos receptivos ni abiertos a la escucha. Dice el Evangelio que ante las palabras del ángel, María se turbó.
A veces entendemos mal este turbarse, ¿no? Captamos o pensamos que se trata de asustarse, de tener miedo. No, la turbación es en realidad cualquier movimiento, sobresalto del corazón, ¿no? No tiene por qué ser un movimiento de miedo, puede ser de sorpresa, de asombro. Dios nos turba mucho porque nos descoloca mucho. Cuando empezamos a ver y a sospechar cuánto nos quiere, su amor, su obra en nosotros, pues con frecuencia nos podemos sentir turbados en el sentido de asombrados, sorprendidos. Y a veces el momento de turbación puede no ser simplemente un momento, un instante, como lo entendemos, sino un momento que puede durar incluso años. Y aunque hayas dicho que sí una vez, siempre estarás expuesto a nuevas sorpresas. Dices, bueno, yo ya en un momento dado de mi vida capté mi vocación, encontré la llamada del Señor, le di mi respuesta, pues ya se supone que uno tiene que entrar en un estado, en un clima de cierta estabilidad, cierta calma, porque ya me he enterado de lo que Dios quiere, pues ahora ya le he respondido que sí, pues ahora ya me quedo tranquilo, ¿no? Pues no. Decirle que sí a Dios una vez no significa llegar a la calma y que algo concluye y ya se estabiliza uno, por decirlo de alguna manera. Decirle que sí a Dios es darle luz verde a una retahíla de sorpresas, ¿no? A una colección de benditos sustos, de benditas sorpresas. Decirle que sí a Dios es empezar algo, no es concluir algo, sino es empezar algo, es, por decir de alguna manera, ponerle luz verde y se pone en marcha, ¿no? La vocación y la toma de conciencia de la vocación nunca es un fin, un final, sino siempre es un comienzo. Pero el ángel le dice, no temas, María. Dios entra en tu vida y tu vida está hecha de conmociones, de sorpresas, de imprevistos. Cuando uno le dice que sí al Señor, cree que sabe a qué está diciendo que sí, y es mentira. Tú te crees que sabes, pero en realidad no sabes. Solamente sabes una cosa, que estás diciéndole que sí al amor de Dios, a la obra de Dios. A partir de ahí, cómo ese amor va a hacer presa de tu vida, se va a adueñar de tu vida, de tu existencia, de lo que tú eres, por dónde te va a llevar, cómo te va a conducir y qué va a hacer contigo, pues no tenemos ni idea. Solamente sabemos que confiamos en Él, en su amor, y a partir de ahí nos dejamos llevar, ¿no? Decirle sí es dejar que Dios abra la caja de sorpresas que tiene en el corazón y se ponga en plan de sorprendernos y de alegrarnos la vida. Dios entra en la vida de las personas aunque sea inadecuada. A veces creemos que para que Dios entre en la vida de alguien tenemos que ser todos súper estupendos, ¿no? Súper buena gente, llevar una vida ordenadita y bien. Pues acordaos que Él nos dijo que vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores, no a los sanos, sino a los enfermos, y no a los que tenían todo en orden, sino a los que estaban bastante perdidos y bastante extraviados, ¿no? Entonces Dios entra en la vida de las personas, aunque sea inadecuada, y muchas veces precisamente por eso, porque es inadecuada, ¿no? Esto nos tiene que llevar a confiar y a no tener miedo de nuestra debilidad, porque nunca vamos a estar preparados. Y a pesar de nuestro estado y de que nunca estamos preparados, Dios salva. Dios nos va a salvar. No podemos dudar esto.
Y hay una pregunta que la Virgen hace, ¿no? ¿Cómo podrá ser esto si no conozco varón? Mientras que Zacarías pide un signo al ángel, le pide de alguna manera garantías o explicaciones, en el peor sentido de la palabra explicaciones, María pregunta por el sentido. Hacer preguntas es estar ante el Señor con toda la dignidad del ser humano. Yo acepto el misterio, pero también uso mi inteligencia y necesito comprender un poco para intentar responder mejor. Pregunto y busco el sentido de las cosas, pero lo hago desde la humildad, con docilidad y sencillez, aceptando y abrazando el plan de Dios, aunque a veces demuestre mi sorpresa. Y por fin aparece el plan de Dios. Te cubrirá con su sombra. El poder de Dios se hace sombra. El Altísimo, el Omnipotente, se vela en la carne, casi se esconde. Se hace sombra sobre una joven. Se hace estremecimiento en su interior, en su seno. Y esa sombra cambia el curso de la historia. Tenemos que acostumbrarnos a que nuestro Dios es el Dios de lo cotidiano y de lo pequeño. Y no lo vamos a encontrar ni en los deslumbramientos de las visiones, a lo mejor alguien sí, pero la generalidad de los que estamos aquí, los que poquito a poquito, pasito a pasito vamos caminando hacia el Señor, no le vamos a encontrar en los deslumbramientos de las visiones ni de los éxtasis, ni en el esplendor y la magnificencia del templo, sino en la vida, en lo cotidiano, en la vida que no deja de ser como una ánfora de sombras. Es importante que aprendamos a descubrir la fuerza del Altísimo en las sombras de nuestra vida cotidiana, en lo que nos duele, en lo que nos preocupa, en lo que no entendemos, en la enfermedad de nuestros hijos, de nuestros padres, en la impotencia que experimentamos muchas veces ante realidades que nos hieren el alma porque son incomprensibles, ante las reacciones de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, de mi hijo, reacciones que no entiendo, que quiero comprender y no puedo, y eso me duele, me hiere. Él actúa salvíficamente en todo eso que se hace tan difícil a veces. Él se sirve de cualquier acontecimiento diario, por sencillo y pobre que sea. En las cosas más triviales, Dios salva. Y nos encontramos, volviendo a la escena de Nazaret, con que en la oscuridad de un vientre está la luz de la vida. Y para entrar en la vida, Dios se reviste siempre de pobreza, con las humildes ropas del siervo.
Recordemos las palabras de San Pablo a los filipenses. No hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Dios, en su amor y en su condescendencia, no se impone. Es lo más opuesto a la prepotencia. Desea ser buscado, desea ser recibido, y Él será solamente acogido y engendrado por aquellos que sean capaces de vivir en sí mismos el compromiso de ser siervos, de ser pobres, de ser pequeños. Él espera escucharnos a cada uno decir: aquí está la esclava del Señor, aquí está el esclavo del Señor. Y en el momento en que pronunciemos esas palabras con el corazón y con todo el ser, el Altísimo nos cubrirá con su sombra y el poder de Dios podrá hacer obras grandes en nosotros. Mientras no adoptemos esa actitud y no deseemos de verdad ser el siervo de los siervos, el esclavo de los esclavos, de alguna manera, por el misterio de nuestra libertad, le limitamos a Dios el campo de actuación. Él quiere hacer obras grandes en mí, pero necesita que yo le deje hacerlas. En función de mi entrega y de mi sí, podrá Él actuar. Y esta es la vocación de todo cristiano: ser siervo de los siervos, ser esclavo del Señor. La cercanía del Señor siempre da lugar al servicio, al deseo de servir. Servir a Dios y servir al hombre. Y el ángel en este momento se dirige a cada uno de nosotros como en una anunciación y nos repite las palabras esenciales: no temas, vendrá el Señor y te va a llenar de vida. La esperanza, la virtud de la esperanza, que siempre parece que es la hermana pequeña de la fe y del amor. En las virtudes teologales parece que la esperanza siempre es la pequeñita. Pues la esperanza es como una virgen encinta. Quienes sois madres, conocéis la espera. Sabéis mejor que nadie lo que significa esperar. La mujer, cuando es llamada a la maternidad, es llamada a crear vida y dar vida esperando. Y no se espera por una carencia, porque nos falta algo.
que a veces lo entendemos así, sino que esperamos por una plenitud, no por una ausencia que hay que llenar, un vacío que hay que colmar, sino por una sobreabundancia de vida que ya presiona, que ya pugna por salir, por emerger, por vivir en plenitud. Si volvemos al relato de la Anunciación, leemos Gabriel, Dios, Galilea, Nazaret, José, David, María. 7 nombres de personas y de lugares abren esta narración del anuncio. Y son nombres de lugares y de personas que garantizan, sitúan este momento trascendental en la historia, en el tiempo, en el lugar. Son nombres que desde el principio nos preparan no para perdernos en algo teórico, sino para que nos centremos y acojamos algo histórico, algo concreto, algo cercano. Y nos llevan a entrar en lo ordinario. Nos invitan a aterrizar, no a quedarnos en lo etéreo, en las ramas. La acción de Dios nunca, nunca, nunca se desarrolla al margen de la historia humana. Dios no va a actuar en mí en paralelo a lo que es mi vida y mis circunstancias. Mi vida actual, dónde vivo, qué hago, qué salud tengo en este momento. Dios actúa en todo eso, en lo ordinario, en lo concreto. Él no construye otra historia en paralelo en la que yo represente un papel, sino que en mi historia y desde mi historia me llama. Se adapta de alguna manera, por expresarlo de alguna manera, al tejido normal de mis acontecimientos diarios. Me habla aquí, ahora, en esta capilla, en este rato de reflexión con todos vosotros. En un lugar y un tiempo concreto y con personas muy concretas. Todos vosotros sois hoy para mí mensajeros que venís de parte de Dios y que me traéis un anuncio gozoso. Y si es bien acogido, engendrará vida en mi interior. Y así todos los días y en todas las circunstancias, no solo hoy aquí en Arrate, porque estamos en este encuentro y ahora mismo estamos en la capilla delante del Señor. Mañana por la mañana, cuando estéis guisando o trabajando o conduciendo o donde os toque estar, las personas que se acerquen a vosotros son mensajeras de Dios, que os traen siempre un anuncio gozoso, porque de una manera u otra todos nos anuncian el amor de Dios, cuánto nos quiere y de qué manera va a hacer obras grandes en nosotros. Si acogemos el anuncio que cada mensajero de Dios nos trae, eso dará lugar a vida, a luz en nuestro interior. Dios escoge tierra y carne de aquí, de ahora, y las toca con un amor
eterno que es el suyo y da lugar a vida verdadera, a vida humana, pero eterna. Dios acepta este mundo tal y como es y lo ama y realiza en él sus promesas, sus planes, sus ilusiones. Escoge siempre lo que no cuenta para confundir a lo que cuenta. María es también un ejemplo de eso. Ella es la mujer de las pobrezas, de las insignificancias. Es una mujer joven de Palestina. Palestina era una pequeña provincia del Imperio Romano que nadie tenía en cuenta. Y además de ser de Palestina, era de Galilea, que ya ser de Galilea era la región extrema de Israel, donde se acababa todo, casi en el Líbano, casi en Siria, una región dentro de Palestina, pues eso, la última, ¿no? Casi considerada hereje. De hecho, se llamaba con desprecio Galilea de los gentiles. O sea, de los que no tienen fe, de los que ni se sabe si pertenecen al pueblo de Israel o no. Pues de ahí era María. Y de Galilea vivía, no se podía vivir en Cafarnaúm, no, en Nazaret, una aldea que jamás antes se nombró en la Biblia. El nombre de Nazaret no aparece por ningún sitio hasta que se nos narra el relato de la Anunciación. Una aldea sin historia, sin recuerdos, sin futuro. Una aldea aparentemente dejada de la mano de Dios. María es mujer en una sociedad absolutamente desfavorable para las mujeres. Una mujer joven, muy joven, cuando la autoridad en esa sociedad pertenece a los ancianos. Una mujer analfabeta en una religión que profesaba el culto a la palabra escrita. Y ella, esta que tiene todo en contra, ella es la que es escogida para entregarnos no la palabra escrita, sino la palabra hecha carne. La que no tiene voz en su pueblo es la que nos trae el grito del amor de Dios hecho carne. Jesús. Ella es una mujer joven que resulta que antes de vivir con su marido se encuentra encinta por obra de otro. Pero ¿quién es ese otro? Nosotros sabemos que ese otro se escribe con mayúscula, pero nadie más lo sabía en aquel entonces, solo ella. Y ella sabía que ese estar encinta sin vivir con su marido significaba, según la ley de Dios, morir. Y morir lapidada. Era un contrasentido, pero Dios hace en María
algo que a los ojos del mundo Él reprueba y castiga con la muerte. Y en medio de esa contradicción está ya palpitando la vida con mayúscula. Qué misterio tan insondable. En el seno de una mujer perdida en el último lugar del imperio. Y ahí actúa Dios. Y esas son las sorpresas de Dios. Viendo a María así, y viendo cómo Él actúa en ella, cómo el Altísimo actúa en ella, podemos, por decir de alguna manera, descansar y reconocernos en ella, porque nadie tiene menos que lo que tenía ella. María es el camino de todos los pobres de todos los tiempos. Ella es el camino elegido por Dios, el camino predilecto de Cristo. Y si la miramos a ella y caminamos como ella, en ese abandono absoluto y en esa confianza plena, fiándonos de Dios, aun cuando parezca que me acaba de condenar a muerte, a ser lapidada, pero por encima de todo me sigo fiando de Él, porque lo cierto es que me ha llenado de vida. Si caminamos con esa confianza absoluta de ella, a pesar de todas las apariencias contrarias, sabemos que de verdad estamos caminando hacia la vida verdadera, realizando el plan de Dios. Ella es el camino elegido por Cristo, el itinerario favorito de Dios, el predilecto, el que planificó desde la eternidad. María es la tierra en la que Él inaugura con su nacimiento de ella en la pobreza de Belén, lo que después proclama en la sinagoga de Nazaret. He venido a anunciar la buena noticia a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos, a los oprimidos. Este es Jesús. Esta es su madre. Este es el estilo de familia a que hemos sido llamados, porque somos familia con Él y con ella. Él es un Mesías que se hace niño y que hace de un niño el modelo de su reino. Este es el Dios que prefiere siempre a los últimos, a los pobres, a los pequeños, a los que no cuentan. Y que hace de ellos los primeros. Y el que hace de ellos nuestros maestros. Tenemos ahí a los niños. Muchas veces jugamos con ellos, nos reímos con ellos, disfrutamos de sus gracias, pero tendríamos que aprender una cosa, practicarla.
tomarnos en serio el hecho de que ellos son nuestros maestros, nuestros referentes. Es importante que hagamos como Jesús, que les pongamos en el medio y observemos y aprendamos. Que estudiemos su manera de vivir, de amar, de llorar, de jugar, de reír, de hablar. Sobre todo, su confianza absoluta en vosotros, en sus padres. Cuando a un niño pierde de vista a sus padres, se le cae el mundo encima. Y en el momento en que ve a sus padres cerca, descansa. Se distiende y empieza a disfrutar y ser feliz del todo. Si vivimos, y es verdad que vivimos, en el regazo de un padre, cuidados y mimados por una madre como la que tenemos, ¿por qué no nos fiamos? ¿Por qué seguimos preocupándonos por hacer las cosas bien, por quedar bien, por nuestra imagen, por el qué van a pensar, por el qué van a decir? Si estoy en los brazos de mi Padre y su amor es incontestable y lo tengo garantizado, no tengo ninguna excusa ni ninguna justificación para no ser absolutamente feliz. No importa lo que os pase, los problemas que tengáis, las dificultades que haya en vuestro camino, eso es otra cosa más en paralelo. La felicidad no depende de nada de eso, ni está condicionada a eso. Nuestra felicidad depende solamente de que confiemos en Dios. Y no tenemos ningún derecho a no confiar, porque hemos recibido montones y montones de muestras del amor del Señor. No tenemos ningún derecho a dudar. Me parece terrible que dudemos y no confiemos. María nos enseña a no dudar aunque no entendamos nada, a no dudar aunque todo apunte a que nos van a linchar en cualquier momento. Acoger el don de Dios, la visita de Dios y pronunciar sin miedo: aquí estoy, soy la esclava del Señor. Que se haga en mí lo que tú has dicho. Y no se hable más. Esa es la vocación de cualquier cristiano. Responder como ella y vivir para Jesús como vivió ella.